salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía de siempre, aquí en 2x3 en Salud. Ustedes saben con el cariño que Tati y yo hacemos este programa para llevarle orientación a cada uno de ustedes. Y hoy tenemos unos invitados de lujo, como dice Tati. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien. ¿Y tú? Contenta de poder estar de nuevo acá y agradeciendo la sintonía de todos nuestros amigos televidentes. Voy a hablar hoy de uno que siempre me hace la fotito y me dice, la estoy mirando. Es el periodista Gustavo Rodríguez, un veterano de la redacción deportiva del periódico Hoy. Me manda la fotito y me dice, la estoy mirando. Sí. Buen programa, así que gracias en él. Agradecemos a todos nuestros amigos televidentes. Cada uno de ellos, así mismo. Sí, que cada semana nos ven. Siempre recibimos hasta personas que a veces ni conocemos y nos identifican precisamente por este programa, porque a la gente la verdad que le gusta que se toquen temas de salud, porque, bueno, en esta semana, la semana pasada, Altagracia y yo participamos en un panel sobre vacunas. Y una de las preguntas que me hacían es que si cuando se trata de vacunación, si me dicen que ya el tema termina ahí, que si yo lo termino. Entonces yo siempre les dije, y me acordé de esto, dije, no, en salud nunca se puede terminar. En salud siempre hay que seguir hablando, y sobre todo cuando hablamos de prevención. Bueno, porque se trata de la vida de la gente y tal como menciona de manera tangencial, así fue la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de participar en ese taller que organizó el Ministerio de Salud Pública. Tuvo la anuencia de la industria, ¿verdad? Representando los biológicos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en ese panel. Sobre todo, agradecemos la oportunidad porque por los años de ejercicio tenemos un aval para orientar a generaciones de periodistas más jóvenes que quieren aprender, que quieren ayudar a que se salven vidas, y eso fue el tema de la vacunación realmente. Sí, el tema del panel, periodismo que protege, o sea, en ese sentido es cómo desde la comunicación, desde el periodismo podemos llevar mensajes de orientación a la población y sobre todo en el área de las vacunas, que sabemos los desafíos a que se enfrenta la población y sobre todo los nuevos padres, los padres jóvenes, los vamos a decir así, donde se reciben tantas informaciones o desinformaciones también. Desinformación. Entonces, la importancia de que desde los tomadores de decisiones, desde los medios de comunicación, se asuma con responsabilidad la importancia de orientar y educar sobre estos temas. Así está ese fenómeno en materia de comunicación, que es la infodemia, que es un montón de información que nuestro cerebro muchas veces no puede procesar, pero que nos llega de todos los lados, y ahí nos dicen la vacuna produce tal enfermedad, la vacuna hace tal cosa. Entonces ahí está la necesidad de educar en medio de una sociedad repleta de la verdad y la mentira. Es el fenómeno de la posverdad, donde tú no sabes dónde comienza la verdad y termina la mentira, pero hay que aprender a identificar la verdad. Sí, y la gente está agobiada de tanta información, honestamente, y se da el fenómeno de lo que está pasando, que la gente nada más te lee los titulares. Y si en ese titular tú no dijiste lo que quería que la gente supiera, entonces ahí mismo se queda todo, porque ahora todos somos expertos, todo el mundo opina, pero con un titular que leyó. Cuando a veces el espacio para un titular es tan pequeño, la gente a veces no sabe eso, tan limitado, que tú no lo puedes decir todo en un titular de un medio de comunicación. Y el titular en los medios, y no vamos a hablar de periodismo aquí, pero el titular en los medios es una forma, hay que hacerlo de manera atractiva, de manera que el lector, tú puedas atraparlo para que lea, pero hay que leer el cuerpo de la información, que es donde está, digamos, la parte educativa, donde te definen qué es una patología, cómo se previene, cuáles son los signos y todo eso. Entonces de eso se trató y qué bueno que pudimos hacerlo. Así es, y dentro quizás de esa misma prevención, el tema de bueno, tú hablabas también, perdón, retomando lo de la vacuna, de que hay escasez también en el sistema. Bueno, sí, de la vacuna de T. Que si bien y tétano. Exactamente, que si bien es cierto que se está migrando a otra tecnología en vacuna, que una prácticamente trivalente. La hexavalente para los niños pequeños, que son seis protección contra 6 enfermedades en un solo pinchazo. Sí, pero el Estado no ha hecho todavía esa migración, entonces esa vacuna sigue estando vigente y hay una escasez debido, decía el viceministro de Salud Colectiva, a que la OPS se atrasó. Y todo esto parece ser que está vinculado a la guerra
de Estados Unidos, con el estrecho de Hormuz y todo eso, porque la circulación de las embarcaciones. Bueno, no, y que recordemos que la DT se aplica mucho a embarazadas, trabajadores, a adultos, sobre todo a trabajadores de agrícolas que tienden más contacto con la tierra y tienen más por el tétano, posibilidades de contraer el tétanos. Así que ojalá y eso se resuelva. Sí, dicen que posiblemente en el día de esta semana misma que termina, estaría llegando la vacuna, pero sí, las autoridades fueron honestas y admitieron el atraso con las vacunas. Bueno, lo importante es que los programas de prevención siempre se mantengan activos. Y con ello vamos a hablar de prevención y de importancia, de la semana de la lactancia materna también, no vamos a abundar tú y yo de eso porque vamos a hablar con nuestros invitados. Si tú no tienes otro comentario, creo que nos vamos a la primera pausa y regresamos de inmediato con nuestros invitados de la tarde. Regresamos. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y comienza el banquete informativo y educativo del día de hoy. Para eso tenemos con nosotros a los doctores Carlos Pimentel e Israelina Peña. El doctor Pimentel es especialista en prevención de riesgos obstétricos de Mafre. Y la doctora Peña es nutrióloga clínica y asesora de lactancia materna de Mafre. Con ello vamos a desarrollar este gran tema de la lactancia materna a propósito de que se desarrolló esa semana recientemente. Saludos, señores, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Altagracia, Doris. Estamos muy bien, agradecidos por esta oportunidad que ustedes nos brindan de visitar nuevamente su casa, nuestra casa, y traer estas informaciones de primera línea. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y usted, dígame. Feliz de estar aquí, gracias por la invitación, de traerles. Doctora tiene voz de locutora, ¿verdad? Sí, Ay, muchas gracias. Bueno, nosotras la verdad muy contentas porque, como dice el doctor, no es la primera vez, ya han venido con nosotros y es un tema que, tal como hablábamos al principio de la vacuna, es un tema que amerita seguirlo hablando en República Dominicana. Sobre todo que tiene que ver con la lactancia materna, esa importancia de que se vayan aumentando esas cifras, doctora. Vamos a empezar con usted, doctora. Vamos a empezar por las damas, por las ¿verdad? damas, doctora, háblenos de cuál es la realidad de República Dominicana en cuanto a lactancia materna y luego ya vamos a hablar un poco más particular del programa que desarrolla Mafre. Vamos a empezar por las buenas noticias. Sí. La verdad es que en la última década los porcentajes de lactancia materna en República Dominicana han aumentado. Ah, qué bueno. Venimos de una cifra muy bajita, venimos entre un 7 a un 9%, pero estamos hablando de que en la última década ha aumentado hasta un 20%. O sea, eso es bueno. Quiere decir que vamos por buen camino. ¿Exclusiva, como dicen, hasta los 6 meses o la lactancia en sentido ya? Exclusiva y en algunos casos combinada, porque si bien es cierto, hay muchos panoramas dentro de la maternidad y dentro de la lactancia, pero nosotros queremos con estos programas llevar información de cuándo sí, cuándo no y cuándo puede ser. Eso es lo importante. Sin embargo, doctor Pimentel, esta semana el UNICEF básicamente y Prolactar han estado preocupados por la baja cifra. Ellos decían que 2 de cada 10 niños solamente tiene lactancia exclusiva en la República Dominicana. Entonces, y se lo voy a tocar ahorita como nutrióloga clínica, eso tiene un impacto en el desarrollo y en la vida del niño. ¿Cómo impacta esto? Claro que sí. Como mencionaban al inicio, hablamos de vacunas. La primera vacuna que recibe el niño es la lactancia. Quien le va a proveer esa primera inmunidad al niño es la lactancia. Lo va a proteger de muchas infecciones y enfermedades que, si no estuviese disponible ese proceso de la lactancia, pues íbamos a tener que obtenerlo ¿de dónde? De alguna fórmula, de alguna otra vacuna. Pero gracias a Dios existe la lactancia. Y por eso es que nosotros, como mencionaba, esta semana pues concluimos de manera exitosa nuestro panel de lactancia sin barreras. Estuvimos durante toda la semana visitando diferentes plazas
donde hicimos esa actividad abierta al público en pro de concientizar y ofrecer esa herramienta que es la lactancia y hacerle saber a todas las madres que la tienen disponible en sus manos. Solo depende de su decisión de querer lactar. Y, ¿Lactar es una decisión de una mujer? sí, claro. ¿O hay factores que impiden la lactancia? Hay factores que impiden la lactancia ¿O la obstaculizan tal vez? o la obstaculizan. Pero esos... Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son esos factores o esos que impide de que crezca? Dice la doctora que ha aumentado, pero al nivel que queremos. que Sí, se quiere, que pero se debe. el primer factor es el desconocimiento. Desconocimiento. El desconocimiento, los mitos, los temores que Mitos. tienen las madres al momento de lactar. Y como ustedes sabrán, que nos tienen aquí muy frecuentemente con la lactancia, ya Mafre lleva 10 años trabajando el tema de la lactancia en pro de concientizar en ese sentido. Igualmente tenemos nuestro programa de Mamás Radiantes que tiene 20 años y de igual forma uno de los pilares del programa es la lactancia materna. La lactancia. Cuéntenos, doctora, ese programa de Mamás Radiantes, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes hacen por ahí? Mamás Radiantes es una iniciativa de Mafre Salud. Como dice el doctor Pimentel, ya vamos camino a los 20 años y me llena de orgullo ser parte de este conglomerado de profesionales que le lleva información a esas mamás, primerizas o no, en pro de que la maternidad sea una buena transición, una buena experiencia. Y uno de los pilares es la lactancia dentro del programa. Son 8 clases donde las madres le enseñan todo lo que tiene que ver con embarazo, parto y lactancia. ¿Embarazadas ustedes Hemos ampliado, claro que sí, porque dentro de las clases también les abrimos las puertas a esa red de apoyo, porque este año, como dice Pimentel, la Semana de la Lactancia se tituló Lactancias sin barreras, porque hemos acogido también esa red de apoyo, ese padre, esa tía, esa suegra, involucra esa a la abuela. familia, entonces, Claro que sí, tratamos de darle el proceso. conocimiento no solo a mamá, sino también a su red de apoyo. Doctora, uno ha visto, lo ve en el entorno inclusive familiar y va para los dos, para vincular el tema lactancia junto con el parto, el embarazo y todo eso, a las muchachas jóvenes que dicen, yo quiero parir y yo quiero lactar. ¿Forma parte de ese despertar que usted dice que hay como una mayor conciencia de la importancia del parto y de la importancia de lactar en las muchachas más jóvenes? Lo que queremos con este tipo de programas es llevar información y que cualquier decisión que tome la madre sea en base a la información. A decisiones responsables. No a la desinformación, porque a veces las madres deciden parto natural o por cesárea, lactar o no lactar, por un tema de desinformación. Lo bonito es que usted tome la decisión, que sea, que debe ser respetada, basándose en la decisión, en la información correcta. Doctora, ¿cómo le llevan ustedes esa información? ¿Es a los afiliados de Mafre exclusivamente? ¿Está abierto a toda la población? ¿Cuáles son esos canales que tienen ustedes para eso? El programa como tal es para los afiliados de Mafre, pero tenemos durante todo el año paneles. Lo hacemos para los días de las madres, para la semana de la lactancia que acaba de concluir, el Día de la Mujer, y lo hacemos abierto al público. No importa si usted es o no es de Mafre Salud, porque eso sí, como empresa nos distingue, que queremos llevar información. Involucran, Sea usted, o sea, son más abiertos, sea- son abiertos a otras personas. sea usted afiliado o no de nuestra ¿Qué es lo AS. que debe saber una familia? Vamos a hablar de familia, porque para involucrarlo todo sobre lactancia, doctor. ¿Qué es lo fundamental, lo básico que ustedes le llevan en esos mensajes? Bueno, nuestro mensaje principal es, como indicaba la doctora Israelina, entender que es un núcleo, no es un trabajo solo de la madre. Necesita su núcleo de apoyo, necesita tener ese compañero que entienda el proceso de la lactancia. Porque lactar no es tan romántico como no lo, ¿verdad? No es tan romántico. Realmente la no, cosa. realmente no. El proceso de lactancia pues, es un trabajo a tiempo completo. Es un trabajo en el cual usted tiene que pensar no solamente en el momento en que va a amamantar de manera directa al bebé, sino también cómo va a proveerle, en el caso de esas madres que trabajan y que tienen otras obligaciones, cómo va a proveerle ese
ese líquido tan preciado en su ausencia. Y ahí entra la red de apoyo. Que si la tía, que si la suegra, que si el esposo puede tomar de su banco de leche y prepararle la leche y proveérsela. Otro beneficio muy importante, y ya que estamos hablando de romanticismo, es lo económico. Lo vemos así, pero romántico o no, impacta económicamente a la familia. Claro, el costo de De las fórmulas es diferente. Y no solo eso, cuando estamos ofreciendo otro tipo de alimentación, tenemos que pensar en los biberones, más esterilización, más posibilidad de contaminación. Exacto, y más instrumentación y más riesgo de enfermedad. Sin embargo, doctor, dentro de esas barreras yo voy a citar dos. Está la industria, que es agresiva. Sabemos que desde que nace un niño en un centro de salud, sea público o privado, ya están ahí. A pesar de que hay una ley que lo prohíbe. A pesar de que hay una ley que lo prohíbe. Pero también están eso. las limitantes de las empresas. No todas tienen sala de lactancia, no todas están concientizadas sobre esta importancia. Sí, bueno, coincidencialmente, recién esta semana pasada, pues en MAFE recibimos nuestra recertificación de la sala de lactancia de la mano del ministro de Salud Pública. Y para nosotros es un orgullo y le exhortamos a todo el empresariado que opten por esta posibilidad de ofrecerle salas de lactancia y espacios de lactancia libre y cómoda a sus colaboradores. Ustedes van a tener un colaborador más tranquilo emocionalmente, más comprometido con la empresa, porque va a entender que la empresa se preocupa por ello y por ende yo me voy a preocupar por mi empresa. Sí. Voy a ser recíproco con esa facilidad. Antes de hacer una pregunta al doctor, quiero comentar algo que dijo la doctora, que quiso comentar de manera positiva. Uno nota en las mujeres jóvenes también un empeño por comprar, ¿cómo se llama la máquina? Extractor. Por comprar su extractor y por hacer su acopio de leche. Y es bonito porque se van a trabajar, pero le queda la leche al niño. Entonces es bonito, parece que forma parte de la nueva conciencia. Sí, hay una conciencia, no como quisiéramos. Como se quiera. No hay un porcentaje como quisiéramos que existiera, pero hay un aumento. Se está creando. Claro que sí, y tenemos que ser nobles con las personas. Tenemos que darles esa palmadita y decirles, vamos por buen camino. No hemos llegado, pero vamos por buen camino. Caminando con lo importante que doctor. haya. Tú querías hacerle una pregunta al doctor, sí, porque pero quería preguntarle a la doctora sobre esos beneficios. No, sí, Doria, adelante. Sí, esos beneficios que ofrece la lactancia al niño y a la madre. Doctora, nos lo va a decir después de esta pausa comercial que nos dice nuestro director que nos vamos arriba. Volvemos ahora en un momentito. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando de lactancia materna con dos expertos en este tema. Son los doctores Carlos Pimentel y la doctora Israelina Peña. Ellos pertenecen a estos programas preventivos que desarrolla MAFRE y que ha llevado orientación a tantas mujeres de hace 20 años ya, doctora, estos programas. Y le preguntaba, doctora, para llevarle ese mensaje bien claro a la población, ¿cuáles son esos beneficios que ofrece la lactancia materna tanto al niño recién nacido como a la mamá? Bueno, la lista y a la familia, ¿verdad, doctor? Porque se ahorran su dinerito. Claro. La lista es interminable, pero vamos a arrancar por mamá. Vamos a arrancar por mamá. Sí. Hay una aceleración del metabolismo basal. Eso quiere decir que la mujer baja su estado inflamatorio, hay una involución uterina más rápida. Eso quiere decir que hay una regeneración mayor. Que es una gran preocupación de la mujer. Siempre, luego de dar a luz. Siempre, porque somos vanidosas. Nos gusta eso. Pero hay un impacto en salud hasta incluso los 65 años. Mientras mayor es la lactancia materna, con los números de hijos que haya tenido esa mujer, más baja la incidencia de cáncer de mama. Número 2, que es importantísimo. Importantísimo. Vamos con bebé ahora. Aumento de peso más progresivo, mayor, protección inmunitaria, porque como lo dijo el doctor Pimentel, esa es la primera vacuna. Está recibiendo un alimento bueno, de calidad y estéril. Hablemos del núcleo familiar.
De dinero. de dinero, lo que De ahorros. el tema que nos encanta. La lactancia no es gratis, ojo, no es gratis, pero sí es más económica que cualquier alimento sucedáneo que se pueda mencionar, el que usted me mencione. Entonces, ya ahí tenemos una ventaja. Vamos a hablar de las empresas, porque el doctor Pimentel estaba hablando Sí, de que las empresas deberían motivarse. Pues debería haber una motivación, porque un padre que tiene un niño sano es un padre que está totalmente Tranquilo. presente mental y Claro, físicamente claro. en su trabajo. Porque yo pregunto, todos aquí somos padres. Usted cuando sale de su casa y deja a su hijo enfermo, ¿usted está físicamente en No, su trabajo? claro que no. Mentalmente, usted. Entonces, hasta para las empresas El rendimiento de ese... no afecta el rendimiento. colaborador. Entonces, es un impacto totalmente beneficioso para todo el círculo. Doctora, usted como especialista en nutrición, ¿qué alimentación debe llevar la madre durante ese proceso de lactancia? No hay hasta ahora, no hay ninguna lista de alimentos que pueda interferir con la lactancia. Ahora bien, cada embarazo, cada bebé, cada mamá es particular. diferente y la experiencia es diferente. Y si bien es cierto, hay alimentos que pueden o no aumentar la presencia de gases en bebé, pero eso es ensayo-error en cada Entonces la mamá se puede comer su aguacatito, su arroz su habichuela, habichuela, su leche, su yogur, pero va a depender de cómo se comporte el bebé ante los alimentos. Y siempre por eso es bueno como llevar un pequeño diario. Correcto, Ok. doctor Pimentel. Como ginecostetra, hay algunos, la mujer que tiene un parto o que tiene una cesárea, ¿cuál es el proceso hacia la lactancia? ¿La cesárea desfavorece, digamos, la inducción a la lactancia o es más fácil que la mujer tenga el parto? ¿Cómo se relacionan esos dos temas? Bueno, antes que nada hacer la corrección, no soy ginecostetra. Ok, tengo certificación en emergencias ginecostetra. Ah, ok, Emergencia. perfecto, que es diferente, ¿Y sí. cuáles son esas emergencias antes de Sí. responderle esa pregunta a Tati? Bueno, dentro de emergencias hay muchos tipos. Existe, por ejemplo, desprendimiento de placenta o previo de placenta. Existen también abortos espontáneos. Existen también lo que diríamos, esos atascamientos cuando se espera que pueda expulsar el bebé, los estímulos que hay que ofrecerle, entre otros. Pero es ginecólogo, doctor. No, yo no soy ginecólogo. ¿Y entonces cómo se relaciona con él? Porque ahora me confundí yo. No. Lo que pasa es que dentro de diferentes certificaciones o cursos existe la parte de emergencias ginecostétricas, Ok. donde como médico usted se puede certificar y trabajar en un centro obstétrico recibiendo los diferentes tipos de Ah, emergencias que puedan correcto, o sea, presentar. en esa Ok, parte, ok. no es en la Exacto. intervención como tal. Identificando No. esos riesgos. Exacto. Y Entendido, esas emergencias. entendido. Exacto. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es la ventaja de que la mujer dé a luz o que tenga la cesárea para...? Bueno, mire, en el momento del parto, como ustedes sabrán, es el proceso fisiológico de Natural. ese Lo embarazo. natural, exactamente. Va a haber una acción inmediata de lo que es la producción de prolactina al momento del parto, cuando usted desprende la placenta. Y esto va a estimular a la madre y al proceso de la lactancia para que sea más efectivo. Además, no hay unos antibióticos, doctor, no hay muchos medicamentos. Hay menos que antibióticos, hay también, hay un problemita. En la cesárea, pues ustedes van a entender que está el proceso anestésico intervienen. Sí, sí. por igual. Entonces, Es un proceso por eso quirúrgico. muchas veces vemos que durante el puerperio, pues no se le induce al bebé de manera inmediata para Sí. la lactancia. A diferencia que cuando es un parto normal, como le decimos, pues inmediatamente pueden ofrecerle el proceso de lactancia al bebé. Doctora, vamos a hablar de esos mitos. Uno de ellos es que la mujer dice, no, es que si amamanto se me va a poner más flácido mi seno. Háblenos un poquito de qué ustedes encuentran en todos esos talleres y cursos que ustedes dan y ese contacto con la gente permanente que tienen. Se encuentra de todo y es hasta gracioso las cosas que pasan Sí. y lo que la gente pregunta. Pero ninguna pregunta es
inválida. No, claro. Y Siempre le le doy decimos, orientación a la gente. Claro que sí, porque yo le digo a la gente dice mucho, no, el sentido común varía dependiendo de la persona y del conocimiento de base Los que niveles tenga. educativos. Exactamente, entonces, el primer mito, el primer dolor de cabeza es justamente el dolor. El dolor. Que no, que me va a doler, no, que se me Ya. va a caer la mama. Y realmente la mama se cae por el crecimiento o fomenta más al caerse, es durante el embarazo, porque la glándula se desarrolla Aumenta, sí. durante el embarazo. Ya durante la lactancia lo que hay es un trabajo. Y nosotras somos mujeres. Y eso hay se va a unas caer como técnicas, quiera. doctora, hay Eso se va a caer como unas quiera. técnicas también para enseñar a lactar, porque muchas veces los muchachitos intentando... Pueden rasgar pueden por el mal rasgar agarre. sí. Por el mal agarre. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la cabeza, el hombro y la cadera de bebé debe estar totalmente lineal y acorde. Y la pancita No del así, bebé, no puede estar así. imagínate tú bebiendo agua así. Eso es imposible. sí. Entonces, el bebé no puede estar con la barriguita hacia arriba y la cabeza de lado, no va a poder Cuando comer ellos, nunca. cuando ellos están creciendo, agarran su seno. Ah, como no, pero sea. ya es un muchacho con experiencia, ya eso es Ya, y la otra mamá con cosa. experiencia también. Y la mamá con experiencia, eso es otra cosa. Pero al principio, lo importante para que no duela, para que no moleste, para que se le quite ese miedo a la madre de que la lactancia duele, es el agarre. Y yo necesito que me pongan atención en este momento. Yo creo que este es el mejor mensaje. El mensaje para terminar último, nuestra además, sí. sección. Sí, explíquele, doctora. Cabeza, hombro y cadera deben estar alineados. Y la pancita de bebé debe estar pegado de la A la- pancita de la mamá. O sea, el bebé debe estar totalmente de frente a mamá para que ese agarre se haga de manera correcta. Y a la hora de que el bebé tome el pezón, debe tomar pezón y la aureola. Lo ideal es que O sea, sea la que aureola boca del bebé, completa. que la boca del bebé cubra la aureola del seno. Lo ideal es que sea de la La, aureola completa. la mamá puede ayudar a eso, o sea, Claro para que el sí, niño pueda- claro que sí. Y hay un instinto. Cuando el bebé huele, o sea, es ponerle el pezón cerca de la naricita. Cuando él huele, hace el agarre. Porque la alimentación es un tema ¿En instintivo. qué momento se le debe llevar el bebé a la mamá? Inmediatamente nace, o sea, ¿en qué tiempo? ¿Para qué? Cuando hablamos de tomar la decisión, de que ya mamá tomó la decisión de que sí quiere lactar, debe comunicárselo a su entorno, en la clínica, al pediatra, al No vaya a ser que le ginecobstetra. peguen un biberón así. No, y que, acabando de y que debe existir un primer contacto. Ok. El primer contacto, sea parto natural o parto por cesárea, perdón, debe haber un primer contacto y los médicos están cada vez más educados en eso. O sea, Y en la primera vez, le pegan el bebé de una vez Inmediatamente a nace. mamá en Ok. el pecho. Eso es importante, eso genera como un apego. Un contacto. Un Y contacto. empieza el cerebro a estimularse y a crear oxitocina. Señores, a lactar sus hijos, ese es un mensaje fundamental y la doctora ha dado esos últimos tips. Señores, no tenemos tiempo para más. Qué pena, la verdad. Gracias. Que, Interesante siempre el tema. Muchísimas gracias a los doctores Carlos Pimentel e Israelina Peña, ambos de Mafre, que trabajan con todo este gran tema de la No, lactancia. y de conocer a Mafre, que siempre se ha preocupado por estos temas tan de prevención y tan interesantes. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo año o antes para otro O tema. antes. Así es. Gracias a ustedes. Gracias Y a los ustedes dos. continúen con nosotros que venimos ahora con nuestro segundo invitado y otro banquete. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Y tenemos ahora nuestro segundo invitado, nuestro segundo banquete, como dice Tati, porque no vamos a hablar de un tema poco tratable aquí en este programa y con él lo vamos a disfrutar. Es Amaury con ese asimismo Pérez Vargas. Amaury es sociólogo. ¿Sí? Yo no sé si yo voy a mencionar de quién es hijo para que ustedes, estoy seguro que todos van a saber, hijo de Bacho. Amaury, qué placer tenerte con nosotros aquí. Amaury es profesor de la UAS también. Y de la Pucamaima. Y de la Pucamaima. O sea que con Amaury vamos a hablar de estos temas de sociología, qué interesante.
Cuéntanos, Amaury, ¿cómo estás tú? Bueno, estamos bien, muy contentos de estar aquí, de estar en el programa y por supuesto, pues de algún modo u otro colaborar a partir pues de los conocimientos que uno tiene en el campo de la sociología. Que es tan linda esa carrera, a mí me encanta. No la pude estudiar, no me pude poner en eso, pero entre periodismo, yo cogí periodismo, pero es hermosa. No, es primeramente, miren, yo terminé hace poco, en la Pucamaima tenía ahora en el semestre de verano, cuatrimestre, introducción a la sociología. Y por supuesto, al final les di un curso muy explicativo porque íbamos cerrando. Y por supuesto, yo quería explicar algunas cosas que son fundamentales para poder entender la visión, la perspectiva que desarrolla el sociólogo en su análisis y comprensión de la realidad social. Y por supuesto, esa perspectiva se caracteriza por un sentido crítico. Entonces, hice referencia a pues, una revista dentro del campo sociológico de mucha notoriedad, que es Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Y allí hay un número de la revista, o sea, obvio, cada cuatrimestre ellos publican un número, pero en este caso ese número se llamaba Ciencias de Estado. Y por Ciencias de Estado se entiende que las diferentes disciplinas científicas dentro del campo de las ciencias sociales pues sirvieron en sus inicios como instrumento de apoyo para que el Estado pudiera manejarse, administrar mejor las poblaciones, comprender mejor sus realidades. Ahí tenemos, por ejemplo, la demografía, que sirve para el estudio de las poblaciones, el movimiento de las migraciones, por ejemplo, entre otros elementos. Está, por ejemplo, la historia, que sirve para forjar el tema de la identidad nacional, poder construir todo un relato. Hay que entender, por ejemplo, que Europa viene del desarrollo del nacionalismo, y del nacionalismo surgen todas estas naciones que se conforman de diferentes espacios étnicos. Por ejemplo, España tiene el País Vasco, tiene los gallegos, son los diferentes, tienen los catalanes, y que por supuesto había que construir un relato y se forja el tema de la identidad nacional a partir de la historia. Por supuesto, la historia tiene, en términos de tiempo, pues obvio, o sea, se remonta a tiempos muy antiguos, los trabajos históricos, pero en todo caso ya como disciplina científica tiene un papel relevante por el lugar y el espacio que le asigna. Definitivamente, Amaury es un apasionado, pero vamos a definirle a Amaury para que la gente lo entienda así bien. ¿Qué es la sociología? ¿A qué se dedica el sociólogo y para qué sirve? Exacto, ahí va con la historia de la sociología. O sea, la sociología se forja fundamentalmente en el siglo XIX. Hay una figura precursora que es considerado el padre de la sociología, que es Augusto Comte, y por supuesto Comte es el que va a institucionalizar a la sociología dentro del medio académico y fundamentalmente universitario. Por supuesto, los trabajos de Comte no tuvieron dentro de la propia disciplina lo que fue el impacto que tuvo la obra de Emilio Durkheim, la obra de Max Weber, que por supuesto en el caso de Weber, él entendía que uno de los propósitos de la sociología era desencantar el mundo. Desencantar. Esta expresión él la utilizó porque él entendía que él iba a poner en evidencia lo que el mundo social construye. Y por supuesto, ese también fue el trabajo de Emilio Durkheim. Quiere decir que ellos desarrollaron un análisis crítico. Por supuesto, había que entender que esa sociedad del siglo XIX estuvo fuertemente marcada por el impacto de la revolución industrial, y ellos trataron de entender los cambios que se fueron produciendo alrededor del mundo en función de las transformaciones sociales que provocó. Porque el mundo, al fin y al cabo, visto por la sociología, es una construcción social. Claro, ese es uno de los elementos más importantes del análisis sociológico, y por supuesto hay una de las obras más significativas dentro del campo académico, que es La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luhmann, donde desarrollan este proceso mediante el cual, pues ciertamente el ser humano se atraviesa la construcción incluso de su propia identidad sexualizada. Todo pasa a través precisamente de lo que es la construcción social, pero ya luego todo lo que uno desarrolla, todo lo que uno hace, la forma en la que nosotros interactuamos, está marcada por esa construcción social que los seres humanos producen dentro del marco de la vida en sociedad. Entonces, el tema de la importancia, resalto, lo que le explicaba a los estudiantes, era precisamente que la sociología no nació como la demografía, no nació como, por ejemplo, la antropología. La antropología
en sus inicios era comprender estas sociedades que fueron calificadas o consideradas como primitivas. Exacto. Y que por supuesto era parte de las zonas de influencia que tenían los imperios coloniales, por ejemplo Inglaterra, Alemania, que tenían necesidad de poder comprender esas culturas que ellos consideraban inferiores, o sea, culturas por ejemplo en África, de los pueblos en Asia. La necesidad de ellos fue la que provocó el resurgimiento. Entender esos antepasados, ¿verdad? Y esas culturas fundamentalmente, Y las culturas. porque el enfoque de la antropología está puesto en los elementos culturales. Y por supuesto, en el caso de la sociología, es lo social, lo que marca... Pero hacen un paralelismo, hacen un camino, sociología y antropología. Por supuesto, inclusive, por ejemplo, en África, el que estudia antropología está de algún modo Vinculado u con otro estrechamente. la Y por ejemplo, lo digo específicamente porque nunca se me olvida que mi hermano Juan Miguel visitó la Universidad de Cape Town, y por supuesto allí la figura del sociólogo Pierre Bourdieu uno lo encuentra ubicado dentro de la librería o dentro de la biblioteca en el área de antropología. Correcto. Y por supuesto él tuvo una Tan influencia íntimamente significativa, por supuesto, porque los estudios de Bourdieu, por ejemplo, que impactan mucho en el campo de la salud y que se han revelado ser muy pertinentes para analizar y comprender lo que son, por ejemplo, las desigualdades sociales, pues ciertamente los estudios del gusto, esa obra clásica ya en sociología que es La Distinción, esa construcción que él forjó en relación al concepto de hábitus, que refiere a las propiedades estructuradas y estructurantes que los seres humanos tenemos y que desarrollamos. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, nos estructuran en términos de los valores, nuestros padres o el medio en el cual socializamos. Y por supuesto, nosotros a la vez que somos estructurados por esos valores y esas referencias, pues también de algún modo u otro nosotros reproducimos. Valores que son aprendidos. Es la sociedad la que te enseña esos valores. Y esos valores son espirituales, religiosos, morales. En todos los ámbitos de la vida uno se ve impactado por la sociedad. Sea, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? El idioma. Ya eso es un conocimiento que no es que nos nace innato, sino que nos propio enseña. del medio social en el cual uno se desarrolla y se desenvuelve. Vamos a pedirle un permisito a Mauri. Cuando regresemos vamos a enfocar la sociología En el campo de vinculada la a la salud. salud. ¿Cómo lo vinculamos a Mauri? Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el catedrático universitario Amaury Pérez Vargas, una conversación que estamos teniendo aquí, pero que lamentablemente esto sería motivo de un programa completo. Estabas concluyendo la idea, porque hoy no vamos a terminar toda esta conversación, sobre esa conciencia crítica que tú decías, no, es que uno no nace crítico, es una conciencia que se va generando. Por supuesto, y lo que decía era cómo la disciplina científica se forja en esa visión. Es decir, era a contracorriente, a diferencia de la historia, de la economía, de la demografía, la sociología nació para cuestionar las prácticas del Estado, fundamentalmente. Se parece un poquito Que no al es periodismo. complaciente la Se parece un poquito al sociología, para periodismo nada. real. No, porque realmente eso es lo que busca. O sea, que los estados no quieren mucho a los sociólogos. Bueno, normalmente lo tienen Lo al deberían, margen, lo deberían querer porque de ahí es que trazarían las políticas que necesita la sociedad. A mí me pasó algo muy particular, porque yo estuve haciendo un doctorado en economía y yo tenía mi oficina, era una oficina, no le voy a decir lujosa, pero ¿Modesta? realmente, no, es decir, era en la Casa de la Ciencia de la Economía, que está ubicado en el barrio 13 de París. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espacio realmente tenía y disponía de muchos recursos. Y era particularmente interesante porque paralelamente yo tenía a mi hermano Amin haciendo un doctorado en una de las instituciones más prestigiosas, que era en el Boulevard Jourdan, que es un espacio, bueno, él estaba haciendo su maestría realmente en ese momento, y
era en cotutela entre la Escuela Normal Superior y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Pero el espacio que él disponía para poder hacer sus trabajos, el espacio en términos físicos, era evidente que no tenía los mismos recursos. Y ahí uno puede ver, de algún modo u otro, esas diferencias que son sutiles. Sutiles, pero existen. Pero y están, esas diferencias las tenemos dentro de nuestra sociedad, Amaury. Es normal, porque realmente que se cuestione, las prácticas como tal del cuestionamiento no son siempre bien apreciadas. Pero el sociólogo debe, por lo menos aquel que se inspira en el legado de las grandes figuras de la sociología, pues debe de algún modo u otro esa vocación de intelectual, esa vocación del pensamiento crítico, pues ciertamente ejercerla. Y en ese orden la sociología tiene esa característica. Quiere decir que era con lo que cerrábamos, que no nos viene de la nada, nos nace porque hay una historia detrás que por supuesto hizo que en el campo, por ejemplo, social, en términos políticos, pues ciertamente surgieran, porque lo que hablábamos al principio, es decir, el tema de la revolución industrial y los cambios que provocó. Eso generó, por supuesto, la emergencia de la clase obrera. Y entonces en el terreno político surgió lo que fueron los movimientos socialistas, las corrientes con una visión ya más de izquierda, pero en el terreno intelectual ahí es que emerge la sociología y es para desempeñar un papel de cuestionar las realidades sociales que se ven manifestarse, por supuesto, en diferentes ámbitos. ¿Y cómo la vinculamos a la salud? Bueno, por supuesto, porque la salud es un campo sumamente interesante. La vida de la gente. Por supuesto, eso es el elemento fundamental que hace que los sociólogos se inserten dentro de ese campo y pongan en evidencia elementos y realidades que por supuesto en antaño se cuestionaban, tal vez con más insistencia, por el enfoque que se le hacía al tema de las clases sociales, pero que no hay duda que las desigualdades sociales en materia de salud siguen teniendo relevancia y pertenencia. Y entonces para poder visualizar, o sea, rápidamente esa realidad, pues, por ejemplo, hay indicadores como por ejemplo la esperanza de vida dentro de una población. Claro. O sea, Francia, por ejemplo, tiene unos niveles de esperanza de vida mucho más altos que la República Dominicana, y ahí está el tema económico que incide considerablemente. Pero además también, nos llevan la milla en todo, Amaury. bueno, sí, a nivel, por ejemplo, de tecnología, pero eso también habla de los recursos. De los recursos. Y habla también de algo muy importante que son las condiciones de vida. Pero además de las condiciones de vida están esos elementos que se deben integrar dentro del análisis que tienen que ver con lo que decíamos, el elemento, por ejemplo, de las prácticas en las que los ciudadanos se ven envueltos en función del medio social en que la gente se desenvuelve. Y por supuesto, otro indicador sumamente importante, sumamente pertinente para poder entender estas desigualdades, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la obesidad. Que aunque la obesidad como tal no es una enfermedad, pero ciertamente es, de algún modo u otro, un factor de riesgo, un detonante para el desarrollo de otras que patologías. impacta todo lo que es la salud. Claro, todo. El tema cardiovascular, el tema de los cánceres, el tema de la diabetes. Pero ahí uno ve con claridad cómo incide pues las categorías sociales que la sociología estudia y trabaja. Véase, por ejemplo, el tema del nivel de los ingresos, las categorías socioprofesionales, el tema, por ejemplo, de los orígenes étnicos, el tema del sexo. O sea, estas categorías sociales que la sociología utiliza para analizar y comprender esas realidades, luego se manifiestan y, por supuesto, se revelan en el análisis científico, en el estudio de las enfermedades. Amaury, esta es una sociedad enferma desde el punto de vista sociológico. Bueno, hay que ver en qué sentido uno lo pudiera es decir, abordar. Uno ve unos niveles de descomposición altísimos, de cualquierización en valores y todo eso. El crimen, la violencia que se está viviendo. Bueno, en la violencia, hablando de crimen y violencia, Amaury me trajo esto, que fue, él recogió todo lo que, las actas y todo lo que pasó en esta jornada en este foro que organizó la UAS con Listín Diario hace ya un tiempo, y fue precisamente analizando esa parte de crimen, seguridad y violencia. Y ahí están esos mismos valores, o sea, esas mismas jerarquías y categorías, pues obviamente son iguales estudiadas porque al final es la misma base sociológica la que permite. Pero ¿se le puede llamar a esta una sociedad compleja, enferma, con... Eso es como un término... Muy drástico. Muy drástico, sí.
por supuesto, fíjense, el padre de la sociología, Emilio Durkheim. Durkheim entendía que el crimen era un fenómeno normal. Quiere decir, no era que él lo aprobaba, sino que lo estudiaba científicamente. ¿Por qué? Porque pasaba en todas las sociedades. Y aquí hay que ver cómo, lamentablemente, yo diría, más que eso, la sociología permite. Mire, yo estaba haciendo un análisis hace poco sobre el tema de la moral y cómo nuestra sociedad viene cambiada por el tema de lo que nos atravesó ya en la década 60, sobre todo en los 80, que fue el tema de la sociedad de consumo. Esta sociedad no es la misma de los años 60 No, porque por la supuesto, visión, inclusive la capacidad que tenía en términos materiales, no era la misma. Y por supuesto eso trajo y tuvo un impacto. Bueno, yo Amaury. propongo que nosotros invitemos a Amaury para un programa completo para hablar de todo este tema social, porque la verdad que el tiempo se nos terminó. Eso es así, lo interesantísimo, la verdad que sí. Amaury, muchísimas gracias. Sabemos los esfuerzos que son trasladarse y dedicar tiempo, pero siempre, como dices tú, es importante aportar para educar a la población. Así es, y ustedes en las universidades donde está este hombre de ciencia, aprovechenlo, porque son 3 hermanos, los 3 con una sapiencia enorme. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Amaury, y nos vemos la próxima semana, esperando que todo este contenido le hayan sido de su ayuda. Si no pudo vernos en el canal habitual, entonces estamos en YouTube, 2x3 en Salud. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.